El pasado 3 de marzo, Microsoft nos sorprendió con un lanzamiento que nadie vio venir otra vez. Sin previo aviso, como quien no quiere la cosa, presentaron Dragon Copilot, el primer asistente de inteligencia artificial por voz específicamente diseñado para el sector médico. No es una simple versión de Copilot que ya conocemos, ni simplemente es poner ChatGPT en una consulta. Estamos hablando de una tecnología que promete transformar radicalmente cómo funcionan los hospitales y las consultas y, en definitiva, toda la experiencia sanitaria. Mientras otras empresas están anunciando a bombo y platillo cada pequeña mejora de sus modelos de inteligencia artificial, Microsoft ha trabajado en silencio en un sistema capaz de entender conversaciones en tiempo real médico-paciente y con ello generar documentación clínica estructurada y reducir de forma drástica la carga burocrática de los profesionales sanitarios. La pregunta es, ¿va a conseguir esta tecnología cumplir con estas promesas? Pues hoy vamos a desmenuzar qué hay detrás de Dragon Copilot y por qué podría cambiar la medicina tal y como la conocemos hoy. Para entender por qué Microsoft se ha metido en este jardín, hay que entender primero la crisis brutal que atraviesa el sector sanitario. Según los datos que cita la propia Microsoft, el agotamiento de médicos y enfermeras alcanzó el 53% en 2023, mejorando ligeramente, llegando a un 48% en 2024. Estamos hablando de profesionales que dedican hasta 28 horas semanales, más de 3 días laborales completos, a rellenar formularios, redactar informes y gestionar historiales. Es un tiempo que no están dedicando a lo que realmente importa, que es atender a los pacientes. Seguro que esto te ha pasado alguna vez. Entras en la consulta, empiezas a explicarle tus síntomas al médico y te das cuenta de que pasa más tiempo mirando a la pantalla y tecleando que examinándote a ti. La verdad es que no es culpa suya, simplemente es que el sistema está roto. Los médicos se ven obligados a elegir constantemente entre atenderte como mereces o cumplir con la montaña de papeles que les exige el sistema. Y al final del día acaban mentalmente agotados por este esfuerzo multitarea constante. Hasta ahora los médicos podrían llegar a tener herramientas parciales. Por ejemplo, el Dragon Medical One les permitía dictar en lugar de teclear, con un reconocimiento de voz que además está especializado en terminología médica, mientras que DAX Copilot permitía grabar conversaciones y generar notas automáticamente. El problema es que estas soluciones eran, digamos, parciales y aisladas, y en muchos casos añadían más complejidad en vez de simplificar la situación. Microsoft ha visto aquí una oportunidad de oro, unificar estas tecnologías en un sistema que sea integral, que realmente marque la diferencia para médicos y pacientes. Lo que hace especial a Dragon Copilot es que no estamos hablando de un chatbot genérico al que le han metido simplemente terminología médica. Es un sistema entrenado específicamente con más de 15 millones de consultas médicas reales, que entiende el contexto clínico y maneja un vocabulario de 4,5 millones de términos médicos. Si comparamos esto con ChatGPT o cualquier otro modelo más generalista, es como comparar un smartphone con una calculadora. El sistema combina dos tecnologías que Microsoft adquirió cuando compró Nuance Communications. Por un lado, el motor de reconocimiento de voz de Dragon Medical One, que tiene una precisión del 99% y hasta incluso ha ganado 4 premios CLAS consecutivos desde 2021 a 2024. Por otro lado, la inteligencia ambiental de DAX, que es capaz de escuchar y procesar conversaciones completas, distinguiendo automáticamente entre lo que dice el médico y lo que está diciendo el paciente. Pero Dragon Copilot va muchísimo más allá que una simple transcripción. Utiliza una versión especializada de GPT-4 y con ello el sistema entiende realmente el contexto clínico. Si por ejemplo un paciente menciona que últimamente se cansa mucho al subir las escaleras, el sistema puede relacionarlo con sus antecedentes cardíacos y su medicación actual. Esta contextualización es lo que convierte a Dragon Copilot en algo más que un simple dictado avanzado. Imagínate una consulta típica con Dragon Copilot activado. El médico habla normalmente con el paciente sin interrupciones para teclear o para tomar notas. El sistema escucha, procesa y va construyendo en tiempo real una nota clínica estructurada siguiendo el formato SOAP, que se llama en Estados Unidos, que es el Subject o tema, objetivo, análisis y plan, que es un poco el estándar de la documentación médica. Al finalizar la consulta, la nota ya está lista para revisarse y añadirse al historial. Dragon Copilot también puede ejecutar órdenes por voz directamente en el sistema de la historia clínica electrónica que se esté utilizando. Si el médico dice programa una analítica completa para la semana que viene, el sistema lo entiende el contexto y genera la orden correspondiente en sistemas como Epic o Center o cualquier otro sistema que se esté utilizando en ese hospital. Según Microsoft, esto puede ahorrar hasta 5 minutos por consulta, que
que multiplicando por las 20 o 30 consultas diarias que tiene a día de hoy un médico, supone casi 2 horas recuperadas cada día. Otra funcionalidad que es impresionante es la generación automática de cartas de derivación o de petición de consultas a especialistas. Con un simple comando del estilo de genera una derivación al cardiólogo, Dragon Copilot extrae toda la información relevante del historial y de la consulta en la que estamos en ese momento para crear un documento estructurado listo para enviar. Esto puede llegar a ahorrar hasta 20 minutos, dependiendo de la complejidad, por cada derivación según los datos de Microsoft, y sobre todo una comunicación mucho más completa con el especialista al que vas a mandar el paciente. A diferencia de los chatbots genéricos, Dragon Copilot está diseñado con lo que Microsoft ha llamado inteligencia artificial fundamentada o grounded AI. Esto significa que no puede alucinar con información médica, algo que evidentemente es potencialmente peligroso en este contexto, y siempre cita sus fuentes cuando proporciona información clínica, ya sea de sistemas como UpToDate, de Dyname o otras bases de datos médicas que estén autorizadas por el hospital. Y por último, la seguridad y la privacidad son, como podéis imaginar, aspectos críticos dentro de un sistema de este tipo. Dragon Copilot se ha construido sobre Microsoft Cloud for Healthcare, cumpliendo estrictamente con la HIPAA en Estados Unidos o la GDPR en Europa y otras normativas internacionales. Todos los datos se cifran tanto en tránsito como en reposo y el acceso está protegido mediante autentificación multifactor y otros mecanismos de seguridad avanzada que utilizan a día de hoy los hospitales. Aunque Dragon Copilot suena francamente bien, no está exento de limitaciones bastante importantes. La primera y la más preocupante es el riesgo al sesgo en los datos de entrenamiento. Es decir, si estos 15 millones de consultas utilizadas no representan adecuadamente todos los grupos de población, pues el sistema podría generar recomendaciones bastante menos precisas para ciertas minorías étnicas o pacientes, por ejemplo, con condiciones poco comunes. Y en medicina, estas disparidades pueden literalmente marcar la diferencia entre la vida o la muerte. Otra limitación significativa es la posible dependencia tecnológica que esto podría generar, y es que el riesgo de atrofia de las habilidades de diagnóstico es una realidad y es bastante peligroso. Y por último está el gran desafío de la implementación global. Dragon Copilot se lanzará inicialmente en inglés y en el mercado norteamericano, pero adaptar el sistema a diferentes idiomas, culturas médicas y sobre todo sistemas sanitarios va a ser extremadamente complicado. En Alemania, por ejemplo, la documentación médica es muchísimo más exhaustiva que la que se utiliza en Estados Unidos, lo que requeriría una adaptación casi completa de todo lo que es el sistema. Y ya ni hablamos de países con recursos, por ejemplo, limitados, donde la transición a una solución más tecnológica y más avanzada podría ser prohibitivamente costosa. El roadmap de Microsoft para Dragon Copilot es bastante ambicioso, pero creo que también es bastante realista. La primera fase arranca en mayo de este año, de 2025, con el despliegue en grandes hospitales dentro de Estados Unidos, como puede ser, por ejemplo, el de Cleveland Clinic o el Kaiser Permanente. Para finales de año, más o menos, planean expandirse a Europa, comenzando por Reino Unido y los países nórdicos, donde en principio los sistemas sanitarios ya están muy digitalizados y van a facilitar la integración. Microsoft está trabajando en 3 frentes paralelos para la evolución del sistema. El primero es el que llaman la especialización vertical, añadiendo módulos específicos para campos como por ejemplo psiquiatría, oncología y genética médica, que en este caso requieren vocabularios y contexto que son muy particulares. El segundo frente es la expansión lingüística, con planes, como podéis imaginar, para soportar idiomas como español, francés, alemán y por ejemplo italiano en los próximos años, y seguido más adelante por idiomas asiáticos como el japonés o el chino. Quizás lo más interesante sea el tercer frente que tienen abierto, y es la integración con los sistemas de telemedicina, que suena bastante lógico. Dragon Copilot no solo funcionará en consultas presenciales, como te puedes imaginar, sino que está siendo optimizado para videoconsultas, con capacidad, por ejemplo, para grabar sesiones en un modo offline y luego procesarlas al restablecer la conexión. Esto será particularmente útil en zonas rurales donde la conectividad sigue siendo un problema, permitiendo que la tecnología llegue precisamente donde más se necesita. Lo que más llama la atención de Dragon Copilot es que por primera vez vemos una aplicación de inteligencia artificial médica que no busca reemplazar al médico, sino en este caso simplemente potenciarlo. No estamos hablando de un sistema que diagnostica o receta medicamentos, sino de una herramienta que elimina la carga administrativa para que los profesionales puedan dedicar toda su atención a lo que realmente importa, el paciente. Y eso, honestamente, es algo revolucionario. Es cierto que preocupa un poco que este tipo de tecnologías acaben haciendo más grande la brecha entre sistemas sanitarios de primer y segundo
nivel. Los hospitales con recursos adoptarán estas soluciones mejorando mucho su eficiencia y la calidad asistencial, mientras que los centros con menos medios seguirán sobrecargados. La paradoja es que son precisamente estos últimos los que más necesitan una tecnología que optimice recursos escasos. En cualquier caso, creo que Dragon Copilot marca un punto de inflexión en la aplicación de la inteligencia artificial a problemas del mundo real. No es un experimento de laboratorio ni una demo tecnológica, es una solución concreta a un problema absolutamente real que afecta a millones de profesionales y por extensión a todos nosotros como pacientes. Y como pacientes todos notaremos la diferencia de tener un médico que nos mira a los ojos durante la consulta en lugar de estar pegado a un teclado. Si te ha gustado este análisis sobre Dragon Copilot y su impacto potencial en la medicina, dale a like y suscríbete. Cuéntame en los comentarios si crees que estas tecnologías mejorarán realmente la atención sanitaria o son solo otra promesa más que quedará en nada. Si quieres apoyar el canal para que sigamos analizando estas tecnologías emergentes, puedes unirte a nuestro Patreon. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao.